Vamos a ver este caso que sigue. Como ustedes ven acá, vamos a tener varios límites. Los agrupé de esta manera y tienen una lógica porque todos se parecen mucho en la técnica que vamos a aplicar para poder resolverlo, ¿sí? Entonces, en primer lugar, ¿cuál va a ser la idea? Acá anoté al lado derecho, algunas fórmulas que van a aparecer, nos van a ser de ayuda. Esto me tomé el trabajo previamente, pero ustedes cuando lo vayan resolviendo, ¿sí?, cada una de las ecuaciones, van a ver que pueden necesitarlo intermitentemente, a veces sí, a veces no tanto. Entonces, nada, está bueno contar con esto al principio como para poder resumirlo. Todas estas fórmulas que cité acá, la mayoría, ¿sí?, salvando el límite de seno sobre x, generalmente caen en la categoría de las identidades trigonométricas. Y esto básicamente se puede buscar en en Google o mismo en un libro o donde sea, es algo de muy fácil acceso y generalmente son identidades que que son muy comunes de uso, así que no es nada extraño, no se preocupen, lo van a poder encontrar sin problema. Pero la señal que a nosotros nos dice de usar a una de estas identidades es cuando nosotros estamos aplicando a una función trigonométrica como puede ser seno o coseno, ¿sí?, en ese caso. Entonces vamos a empezar con la primera, que sería esta, ¿sí?, la de tenemos que calcular este límite con seno y con 2x, ¿verdad? Y voy a citar acá uno de los límites fundamentales. Esto generalmente, por lo menos para esta materia, no requiere demostración. El límite de x tendiendo al seno, de seno de x sobre x, que va a dar 1. Hay muchos videos y material sobre cómo calcular este tipo de límites, ¿ok?, para que ustedes lo puedan ver. ¿Está bien? Y en este caso vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que yo voy en este lado, ¿sí?, y vamos a hacer la cuenta. ¿Está bien? ¿Cómo hacer para adaptar este límite con seno de x sobre x? Claramente que esto no es así, ¿sí?, no es el mismo límite, y si yo hago sustitución directa voy a tener seno de 3 por 0, todo esto dividido 2 por 0, ¿no?, que esto me termina quedando algo que tiende a 0 sobre algo que tiende a 0, que es el mismo indeterminado que hablamos siempre, ¿sí? Así que es la misma situación que hasta ahora terminamos viendo, ¿no? Entonces, ¿cómo salimos de este problema? Bueno, una de las formas de hacerlo es de adaptar, en la medida que se pueda, ¿sí?, la fórmula del seno de x sobre x, que es igual a 1. Voy a detenerme un segundo en hacer este análisis. Acá es independiente si nosotros usamos 3x, ¿sí?, 2x o cualquier múltiplo de x. Supongamos que voy a cambiar de variable, mi límite es de x tendiendo al 0, ¿sí?, pero tomen esto como si fuera algo similar a una igualdad, ¿sí?, a un igual, la flechita como si fuera un igual. Si yo multiplicase, por ejemplo, por 3 ambos lados, ¿sí?, de mi ecuación, lo que termina pasando es que esto me termina quedando 3x tiende nuevamente a 0, ¿sí? Entonces el bloque de 3x puedo usarlo en lugar de mi x común, ¿sí?, porque el resultado sigue siendo el mismo. Entonces, en vez de decir que x tiende a 0 o decir que 3x tiende a 0 y hacer lo mismo para todas las partes, es lo que se llama cambiar de variable, ¿sí?, es decir, usar una nueva que creamos nosotros en lugar de la otra. Y esto matemáticamente es válido, se puede hacer, no hay problema, ¿está bien? Y vamos a ver cómo se puede adaptar a esto, ¿no? Fíjense que en nuestro límite, ¿sí?, donde nosotros tenemos 3x, ¿sí?, aquí adentro, la idea sería decir, bueno, yo tengo el 3, ¿sí?, ya incluido dentro de una de las partes, me faltaría incluirlo también dentro del denominador, que es el número que está abajo en la división, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es multiplicar por 3 aquí abajo, ¿sí? Pero recuerden ustedes, esto es lo mismo de siempre. Si voy a hacer un cambio, tengo que hacerlo y deshacerlo para que el resultado de mi cuenta no se altere. Entonces voy a multiplicar también por 3 arriba, ¿sí?, en el numerador. Y voy a agrupar lo que necesite de mi cuenta, ¿sí?, para este propósito, ¿sí? Seno de 3x es una parte, ¿está bien? Y luego tengo 3 por x. Todo el combo que está en amarillo es efectivamente lo que marcamos aquí a la derecha, ¿sí? Y luego está el resto de la ecuación, que yo lo voy a pintar acá de celeste, por ejemplo, el 3 medios.
el 3 medios como un bloque lo puedo expresar como una multiplicación y es válido hacer eso, se puede, no hay problema. Entonces diría, por ejemplo, el límite de x tendiendo al 0 de 3 medios de seno de 3x dividido, ¿sí?, 3x. ¿Sí? Y luego acá tenemos 3 medios como factor, como número que está multiplicando, ¿sí?, que lo podemos sacar afuera de nuestro límite, ¿sí?, y en este caso vamos a tener 3 medios del límite de x tendiendo al 0 de seno de 3x sobre 3x, y ya esto, ¿sí?, directamente es el resultado que nosotros calculamos hace un rato, que lo vamos a incluir acá, ¿verdad? Muy bien. Entonces ahora todo este bloque en rojo, todo vale 1, entonces la cuenta termina quedándonos 3 medios por 1, o sea que esto termina quedándonos 3 medios, ¿bien? Y ese es el resultado final, ¿ok? Bien, vamos a ver otros ejemplos muy parecidos, pero tranquilos porque la técnica, la mecánica son siempre variantes de lo mismo, ¿sí? Así que no hay problema, ¿ok? Vamos a volver a citar nuestro caso de seno de x sobre x que es igual a 1, y en este sentido vamos a pensarlo de la siguiente forma. Tanto es así del límite de seno de x sobre x como del recíproco. Si yo tomo esta ecuación, por ejemplo, calculo exactamente el mismo límite recíproco, ¿sí?, es decir, x sobre seno de x, esto también me va a quedar el número 1, ¿sí?, también me va a quedar de esta forma. Entonces voy a hacer lo mismo de este lado, ¿sí? Voy a venir acá y digo, tengo el límite de x tendiendo al 0, tengo 4x sobre seno de 2x, y para seguir la mecánica es lo mismo, ¿sí? Multiplico por 2 arriba y 2 abajo, ¿sí? Acuérdense que multiplicar por esto es como multiplicar por el número 1, y me quedo con las partes en amarillo, que es efectivamente lo que voy a necesitar de mi problema. ¿Está bien? Entonces ahora venimos de este lado, ¿sí?, y esto me va a quedar el límite de x tendiendo al 0 de 4 sobre 2, que es todo esto que vamos a señalar acá en celeste, ¿sí?, todo esto multiplicado por x o 2x sobre seno de 2x, ¿sí? Y ahora todo esto que termina siendo como nuestro número 1, ¿sí?, que hemos calculado hace un rato, que viene de este lado, ¿está bien? Con lo cual lo que vamos a tener es que esto nos queda 4 dividido 2, que es 2, por 1, y esto termina quedándonos 2, ¿sí? Esa sería la definición, ¿ok? Fíjense, misma técnica, hasta ahora con algunas variantes, pero una técnica potente que sirve para estos casos. Bien, vamos a seguir con vamos a agregar algo más complicado, ¿sí? Cada uno de los ejemplos que van a seguir van a ser un poco más complicados uno por vez, ¿sí? Por ejemplo, como este, seno de x sobre seno de 3x, ¿sí? Entonces, en general, acá la lógica sería muy similar, ¿sí? Tanto uno como el otro, de los que hablamos hace un rato, funcionan, ¿sí?, tanto si seno está en el numerador como el denominador, así que vamos a aplicar esa técnica, ¿sí? Entonces, lo primero que voy a hacer es resolver los dos por separado, es decir, resolver las condiciones para el numerador en la parte de arriba, luego resolver las condiciones para el denominador en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a ir uno por uno. Entonces, por ejemplo, en este caso yo tengo, supongamos que vamos con la parte de seno de 5x, ¿sí?, que es esto que está acá arriba. Entonces voy a multiplicar por 5x abajo en el denominador, perdón, y 5x arriba, respetando, como les había dicho, el tema del 1, ¿sí?, de mantener la igualdad del 1. Y luego, para esta parte que está aquí abajo, el seno de 3x, lo mismo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá en celeste. Multiplico por 3x arriba y 3x abajo, ¿sí? Entonces ahora vamos a agrupar. Vamos a agrupar por un lado seno de 5x sobre 5x. Luego vamos a agrupar seno de 3x sobre 3x. Y finalmente vamos a dejar libre 5x sobre 3x, que si ustedes lo simplifican nos queda 5 tercios a secas, ¿sí? A secas simplemente.
Entonces vamos a ver cómo nos va a quedar este límite, ¿no? Límite de x tendiendo al 0 de seno de 5x sobre 5x por 3x sobre seno de 3x por 5 tercios. Y si ahora esto mismo lo dividimos en distintos límites, ¿sí? Porque es una multiplicación, con lo cual al ser una multiplicación se pueden trabajar todos de la misma forma, ¿sí? Entonces vamos a tener este, ok, vamos a tener el siguiente, luego acá tendríamos 5 tercios también, así que creería que este no hace falta, podemos dejarlo así con 5 tercios, ¿está bien? Y la multiplicación de ambos, ¿no? Entonces en este caso vamos a tener todo esto por y acá todo esto. Entonces vamos a tener que todo esto nos queda un 1, 1 por 1 es 1 y acá nos va a quedar con 5 tercios a secas, ¿sí? Ese sería el resultado por ahora de esta parte. Fíjense, una variante interesante del problema, muy bueno. Vamos a complicarlo aún más, un poquito, ¿sí? ¿Qué pasaría con este límite, el de seno de 3x más 6 sobre x más 2? ¿Sí? Vamos a verlo de este lado. Voy a citar de vuelta nuestra fórmula estrella para este problema. En este caso, podemos pensarlo de la siguiente forma, ¿sí? Tratar de adaptar nuestra fórmula de una manera similar a nuestro problema, si es posible, ¿no? Si tenemos, vamos a poner algunas ideas en práctica. Por ejemplo, vamos a tratar de ensayar un poco a ver qué pasa, ¿no? Supongamos que yo tengo 3x más 6, ¿sí? Yo intentaría factorizar esto, a ver qué pasa, ¿no? 3 multiplicado por x, 6, que lo puedo pensar como 3 por 2, por ejemplo. Entonces diría que esto me queda como 3x más 3 por 2. Aparece un número común acá, ¿sí? Y después aparece esto que sería 3 multiplicado por x más 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Este x más 2 sospechosamente es bastante similar, bastante parecido al que teníamos del otro lado, ¿sí? Entonces es una ventaja, podemos aprovecharlo y ver qué ocurre. Pero a lo mejor uno dice, bueno, pero me estoy adelantando en el análisis, porque yo no sé hasta qué punto esto me va a dar indeterminado o no, que ese es el paso que nosotros siempre recomendamos que ustedes hagan, que hagan el límite y se fijen si recién ahí hay problemas con lo que ustedes van a calcular. Entonces vamos a hacer sustitución directa acá, a ver si hay algún problema. Si no hay ningún problema, buenísimo. Entonces esto me quedaría como seno de 3 por 0 más 6 dividido 0 más 2. Y esto me terminaría quedando seno de 6 dividido 2. Que es un número común y corriente, ¿sí? No es indeterminado, no es 0 dividido 0 ni nada. Con lo cual, este es el fin, esta es la respuesta del problema, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la moraleja de un ejemplo como este? Que a veces uno por tener una cierta práctica, una cierta rutina en la mecánica de hacer las cuentas, a veces nosotros pensamos que siempre la manera, digamos, de estructurada del libro y siempre los desarrollos son los mismos y que hay una trampa dando vueltas, cuando en realidad el problema puede ser más simple. Hay que siempre respetar las etapas de complejidad que tiene el problema, ¿sí? El problema puede ir de menor a mayor, como en este caso. Entonces, eso es un buen ejemplo, ¿sí? Decir, bueno, si resulta que hay un problema hay una determinación, yo ahí recién saco todo el arsenal de conocimiento, las fórmulas y todo lo que vimos. Si no, no hay problema, seguimos adelante. Es un buen ejemplo este, la verdad que muy bueno. Vamos a ver ahora otros casos un poco distintos, como puede ser el que sigue, que ya esto tiene otro aspecto un poco distinto porque tenemos coseno, ¿sí? Tenemos coseno de 3x. Y vamos a detenernos un minuto en mirar esta fórmula, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre acá con este número, ¿sí? Fíjense que primero ya no tenemos seno, tenemos 1 menos coseno, ya es una estructura distinta. Eso nos va a obligar a que, si queremos aplicar nuestra fórmula, que digamos, tendríamos razones porque es un límite que tiende a 0, con lo cual hay posibilidades de que algo pase, bueno, es probable que haya que trabajarlo de otra forma. Como hicimos en el ejemplo anterior, voy a volver a chequear que no haya determinación, entonces me queda con 1 menos coseno de 0, 3 por 0 es 0,
dividido 0, o algo que tiende a 0, esto me termina quedando 1 menos 1, o sea que sí, ahora sí, en este ejemplo hay una indeterminación, así que no hay problema. ¿Está bien? Entonces, en este caso lo que vamos a ver es lo siguiente. Por ejemplo, ¿sí? Vamos a buscar alguna fórmula que sí tenga coseno. Fíjense que dice coseno de 3x. En general, cuando ustedes vayan a Google o vayan a una base de conocimientos de trigonometría, etcétera, lo que se van a encontrar básicamente es un catálogo de ángulos en general dobles, ¿sí? Los voy a mostrar, si vamos al primer slide, por ejemplo como este, seno de 2 veces el ángulo. Estos en general son los más comunes, pero ustedes pueden encontrar también otras identidades como pueden ser de ángulos de distinta multiplicidad, o sea de muchas multiplicidades distintas, ¿sí? Es posible hacer eso también. Entonces yo voy a combinar esta, ¿sí? Que voy a copiar acá a continuación, de coseno de n por x. Esta fórmula de coseno de n por x quiere decir n, estamos hablando de un número entero, ¿sí? En general, número natural, mejor para nuestras aplicaciones, ¿sí? Número natural. Entonces es una identidad para qué ocurre cuando queremos desarmar o tratar de simplificar nuestra expresión, si es posible, ¿no? Entonces, coseno de n por x nos queda, según esta fórmula, como menos 1 más 2 por coseno cuadrado de n por x sobre 2. Como en este caso nuestra n, ¿sí? Nuestra n nos va a quedar que es 3, porque yo estoy hablando de coseno de 3x, ¿sí? Y si lo reemplazo tal cual, esto me queda menos 1 más 2 coseno cuadrado de 3x sobre 2, ¿sí? Entonces ahí tenemos una pista, ¿sí? Bastante importante. ¿Por qué nos sirve esto? ¿Por qué serviría trabajar con coseno cuadrado en vez de coseno de 3x? Y ahí es donde viene la otra fórmula, que es la que sigue, ¿sí? La de coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Y esto es una fórmula que sirve, digamos, para el ángulo que sea, ¿sí? Es una de las más comunes, ¿ok? Y en este caso, abrir coseno de 3x con este coseno cuadrado podría llegar a ser útil para nuestro problema, ¿sí? Fíjense que a su vez también vale 1, con lo cual podría reemplazar, tanto si hago un mix de las dos fórmulas, que esto es muy común, si junto las dos fórmulas diría, bueno, tengo posibilidad de reemplazar este 1 que aparece aquí, ¿sí? Y también a su vez hacer algo con ese coseno. Y otra cosa, que el valor de tita, ¿sí? Acá estamos nosotros pensando, si pensamos en una forma monofásica, ¿sí? de una sola manera, ese ángulo puede ser una sola letra, pero en realidad puede ser cualquier expresión con la que ustedes trabajen, como en este caso, si yo tengo adentro de coseno 3x sobre 2, podría usar esa fórmula en ese sentido, como coseno de 3x sobre 2. Puedo hacerlo, no hay problema. Entonces vamos a hacerlo desde base para que se entienda lo que queremos decir, ¿no? En este caso nos va a quedar a nosotros, por ejemplo, en este sentido vamos a tener coseno cuadrado de 3x sobre 2 más seno cuadrado de 3x sobre 2, que esto es igual a 1, y lo que voy a hacer ahora es reemplazar este 1, ¿sí? Supongamos que en este caso, si este 1, yo lo voy a reemplazar en este menos 1, entonces me queda coseno de 3x, me va a quedar menos todo esto, así que vamos a copiarlo tal cual, ¿sí? Menos todo esto, para esto vamos a colocar un corchete que abarque ambas expresiones para que no haya problema, ¿no? Muy bien, entonces, y luego todo esto acá, 2 coseno cuadrado de 3x sobre 2. ¿Y qué vamos a tener con esta expresión? Bueno, fíjense que al sacar el menos, lo que va a pasar es que nos vamos a tener un menos acá y un menos acá, ¿sí? Menos coseno cuadrado, menos seno cuadrado. Bien. Y menos coseno cuadrado se va a cancelar por uno de estos cosenos cuadrados, ¿sí? Y si lo pasamos en limpio, coseno de 3x ahora pasa a ser coseno cuadrado de 3x sobre 2 menos seno cuadrado de 3x sobre 2, ¿sí? Y uno diría, bueno, esta expresión quizás no tiene muchas ventajas con respecto a las otras, ¿sí? Pero bueno, en este caso también podemos pensar si hay alguna fórmula que nos permita juntar tanto coseno y seno, ¿sí? En este sentido. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos coseno cuadrado menos seno cuadrado? Vamos a incluir otra definición. Vamos a poner acá en forma al costado. Cuando uno tiene coseno, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para mantener el estilo. Supongamos que yo tengo
esta misma fórmula, pero en vez de tener coseno cuadrado más seno cuadrado, lo que voy a tener es un menos, ¿sí? Vamos a tacharlo de esta forma. Tenemos un menos. Y lo que tenemos del otro lado va a ser un coseno de 2 tita, ¿sí? O sea, esta es la segunda contracara de la primera fórmula, ¿sí? Es otra también que ustedes pueden citar y que también sirve. Entonces, en este caso viene bien. Fíjense, vamos a hacerlo en otra hoja aparte, ¿está bien? Y vamos a citar, en este caso, este problema, ¿no? Y vamos a ver cómo se aplican las fórmulas en ambos casos. Fíjense que nuestro tita, que en este caso sería el 3x, ¿ok? Vamos a tener acá 3 medios de x, 3 medios de x que es nuestro tita. Entonces acá venimos, ¿sí? Y nos va a quedar, en este caso, ¿sí? Vamos a tener coseno de 2 por 3 medios de x, o sea que esto termina siendo coseno de 3x. O sea que fíjense, es una buena forma de chequear que nuestro resultado esté medianamente ok. ¿Ok? Bien, y a todo esto, fíjense que nosotros tenemos 1 menos coseno de 3x, entonces en nuestro límite, en nuestra parte superior. Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Vamos a venir a este lado, ¿sí? Y vamos a restar 1, pero ahora nuestro 1 lo vamos a poner como la fórmula que teníamos al principio, ¿sí? Que era todo esto. Y esto era nuestro 1 y nuestro coseno de 3x que está aquí arriba, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer 1 menos coseno de 3x, ¿sí? Entonces vamos a emprolejarlo un poquito esto para que se vea mejor, ¿está bien? Esto es simplemente por capricho de uno, pero se puede sacar también sin problema, ¿está bien? Entonces vamos a poner los dos, acá voy a tener, ¿sí? En este caso vamos a tener, supongamos, venimos de este lado, esto nos queda como 1 es igual a todo esto y ahora hacemos la resta entre ambos, ¿sí? Entonces 1 menos coseno de 3x, fíjense, coseno cuadrado con coseno cuadrado se cancelan, este con este se va, y seno cuadrado menos menos es más, me va a terminar quedando 2 por seno cuadrado de 3x sobre 2, ¿sí? Entonces ahora lo que tenemos es esta expresión para nuestro numerador, ¿está bien? Vamos a ver ahora qué ventajas tiene, pero créanme que hicimos negocio con todo nuestra cuenta, ¿verdad? Entonces venimos de este lado, nuestro límite original era este, ¿está bien? Y si ahora reemplazamos, ¿cómo nos va a quedar? Saben ustedes, ¿no? Venimos de este lado, esto nos queda como el límite de x tendiendo al 0 de 2 por el seno cuadrado de 3x sobre 2 dividido 2, dividido x, ¿sí? Acá seno está multiplicando dos veces, entonces podemos pensarlo como un producto de senos, ¿sí? Entonces vamos a tener, por ejemplo, en este caso, por seno de 3x sobre 2, ¿sí? Y si es un producto, también podemos aplicar la misma regla que hicimos hace un rato con ambos números, ¿sí? Entonces, vamos a incluir en ambos lados. Yo tengo 3 medios de x, lo voy a incluir dos veces para mis 2x, ¿sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, en este sentido, ¿sí? Voy a tener 3 medios, ¿sí? El x este ya lo tengo acá, así que vamos a incluir 3 medios de este lado y luego 3 medios de este otro, ¿está bien? Para que se mantenga la igualdad y que tengamos nuestro número, ¿ok? Y ahora, en este caso, al no tener un x más, sí tenemos que incluir todo, ¿sí? Esto sería 3 medios de x y aquí 3 medios de x. Multiplico arriba y abajo por lo mismo, ¿está bien? Y ahora vamos a agrupar. Tenemos toda esta cuenta, seno de 3 medios de x sobre 3 medios de x, ¿sí? Tenemos toda esta otra, ¿verdad? Y ahora vamos a tener 2 con 2 se va, tenemos 3, ¿sí? Y luego tenemos este otro resultado, el 3 agrupado con el 3 medios de x que vemos de este lado, ¿sí? Entonces ahora, cuando hagamos la cuenta, vamos a ver cuánto nos queda, ¿sí? Son 3 límites, entonces fíjense, vamos a tener, en este caso, límite de x tendiendo al 0 de seno de 3x sobre 2 sobre 3x sobre 2, ¿está bien? Por límite de x tendiendo al 0 de seno de 3x sobre 2 sobre 3x sobre 2, ¿sí? Y luego tenemos límite de x tendiendo al 0 de 3 por 3 es 9 medios de x. Bien, este va a quedar igual a 1,
este va a quedar igual a 1 y este simplemente es 9 medios por 0, que es igual a 0, o sea que tenemos 1 por 1 por 0, o sea que termina quedando 0. ¿Sí? Y si hicimos toda esa cuenta, todo ese resultado para llegar a aquel límite 0. Pero es un muy buen ejercicio para aplicar identidades trigonométricas y ponerse canchero un poco con eso también. Bien, vamos a ver los otros. Los que siguen son muy similares, ¿está bien? Así que tranquilos porque lo que voy a hacer ahora no va a sorprender, así que no se preocupen, ¿está bien? Vamos a ver qué es lo que aparece en cada caso. Fíjense ahora el mismo ejemplo, pero con coseno de 5. Así que casi les diría que las fórmulas son un calco de lo que nosotros vamos a trabajar, ¿está bien? Fíjense, en este caso vamos a tener coseno de 5x, o sea que vamos a tener coseno cuadrado de 5x sobre 2. ¿Sí? Y en este caso vamos a tener, ¿no?, coseno de 5x y lo reemplazamos directamente, porque también podemos hacer eso. Límite de x tendiendo al 0 de 1 menos 1 más 2 coseno cuadrado de 5x sobre 2, ¿está bien?, dividido x al cuadrado. Esto nos termina quedando 1 menos 1, que es más 1, o sea que termina quedando 2. ¿Sí? 2 menos 2 coseno cuadrado de 5x sobre 2, todo esto dividido x al cuadrado. Si ustedes sacan factor común 2, que ahí aparece multiplicando dos veces, tenemos 1 menos coseno cuadrado de 5x sobre 2, todo esto dividido x al cuadrado. ¿Sí? Y en este caso vamos a tener el ejemplo que vimos antes de seno. ¿Ok? Fíjense que en este caso, del ejemplo anterior, que lo voy a citar, pero vamos a adaptarlo a lo que necesitamos nosotros. ¿Sí? El ejemplo anterior lo hicimos con 3x, pero este sería con 5 medios, 5 medios. Entonces, en este caso, si yo paso restando, por ejemplo, ¿sí?, si yo acá paso restando el 1, o el coseno, ¿también? Esto me queda seno cuadrado de 5 medios de x es igual a 1 menos coseno cuadrado de 5 medios de x. Acá hicimos más rápido, ¿sí? O sea que esto nos queda reemplazando 2 por, en este caso sería seno cuadrado de 5 medios de x, todo esto dividido x al cuadrado. Y acá lo mismo, ¿sí? Vamos a separar en los términos que nos piden. Vamos a tener seno cuadrado de 5 medios de x, ¿sí? Entonces vamos a necesitar, ¿sí?, dos números de estos de 5 medios de x, o sea que tenemos 5 medios de x por 5 medios de x, que van a ir aquí arriba, también en el numerador. ¿Está bien? Y luego tenemos, lo voy a pintar en amarillo para que se entienda de que estamos hablando de lo mismo. ¿Está bien? Vamos a tener un 2 y vamos a tener un x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, todo esto, seno cuadrado con los dos 5 medios de x, dividiéndolos van a ser los dos límites que nos van a dar 1 en ambos casos. ¿Sí? Y luego nos queda el otro, ¿sí?, que en este caso son los 5 medios, ¿sí?, con 2 x al cuadrado que se va, y en este caso nos va a quedar 5 medios, 2 con 5 se va, nos queda 5 medios por 5, que sería 25 medios. ¿Sí? Es un poquito más largo, pero tiene la misma complejidad, créanme, de lo que estuvimos viendo hasta ahora. ¿Sí? Bien, vamos a hacer ahora, por ejemplo, los que faltan, ¿sí?, con seno y coseno, también son más o menos del mismo calibre, así que les diría que estas son un poco más simples en algunas cosas. ¿Ok? Fíjense, tenemos 1 menos coseno de x, ¿sí?, en este caso, y x por seno de todo esto. Bueno, entonces, ¿qué se puede hacer acá, en este caso? ¿Sí? Vamos a pensarlo primero como un producto. ¿Sí? Límite de x tendiendo al 0 de, vamos a pensar, x por seno de x, o sea, podemos hacer límite de x, ¿sí?, por el límite de x tendiendo al 0 de seno de x sobre 1 menos coseno de x, que es una posibilidad. ¿Sí? O la otra que se puede hacer, en este caso, sería pensar, por ejemplo, en despejar este número de aquí abajo. ¿Está bien? Entonces vamos a tener x por seno de x, lo que voy a hacer es multiplicar ambos lados por el conjugado de coseno, o sea, 1 más coseno de x, y luego de este lado 1 más coseno de x. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿cuál es la gracia de hacer eso? Justamente
El tema acá está en multiplicar suma y resta para que nos termine quedando una diferencia de cuadrados. O sea que en este caso, si llegamos a tener 1 menos coseno cuadrado del ángulo, ¿sí?, esto terminaría siendo seno cuadrado del ángulo, como dijimos hace un rato, y ahí la cosa cambiaría un poco más. Es una manera, no es la única, pero se puede hacer también. Entonces decimos límite de x tendiendo al 0 de x por seno de x por 1 más coseno de x, que todo esto queda tal cual, y acá abajo vamos a tener efectivamente diferencia de cuadrados, 1 menos coseno cuadrado de x. Ahora cuando lo sacamos, esto nos queda límite de x tendiendo al 0 de x por seno de x por 1 más coseno de x. Lo que termina quedando aquí abajo es seno al cuadrado, ¿sí? De vuelta una identidad trigonométrica. Y ahora seno con seno se cancela, ¿sí? Así que queda un solo seno, ¿está bien? Y ahora sí podemos hacer, fíjense, el producto de dos partes. X sobre seno de x por un lado y luego la otra que sería 1 más coseno de x. Igual que en los casos anteriores, ¿no? Entonces vamos a tener límite de x tendiendo al 0 de x sobre seno de x, todo esto por el límite de x tendiendo al 0 de 1 más coseno de x. Si ahora reemplazamos, este límite nos queda 1, como dijimos antes, y acá nos va a quedar 1 más coseno de 0, que es 1, o sea que nos queda como 1 por 1 más 1, o sea que nos queda 2. ¿Sí? Y ese es el resultado final para esta parte del ejercicio. ¿Está bien? Nos vamos a hacer el último ahora, que el último tiene pinta de ser un poquito más complicado, pero no obstante eso no lo es menos. ¿Está bien? Entonces venimos de este lado. Viendo este último caso, ¿cómo lo haríamos, no? Empecemos primero con lo siguiente. Tenemos una suma, así que estaría bueno dividirlo en una suma de dos partes. ¿Sí? Se puede hacer. Eso nos terminaría quedando el límite de x tendiendo al 0 de 3x sobre x al cuadrado más 5 por seno de x. Todo esto más límite también de x tendiendo al 0 de x al cuadrado más 5 por el seno de x. Todo esto dividido 4 por seno de 2x. ¿Verdad? Esto nos permite a nosotros, supongamos que esta primera parte se llama A y esta segunda parte B. Bien, entonces vamos a resolverlo por separado y luego sumar los resultados, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso vamos a tener siguiente expresión, ¿ok? Lo que siempre recomendamos de tratar, en la medida de lo posible, de hacer sustitución directa, como para chequear si efectivamente nos vamos a encontrar con algún problema o no. Entonces, por ejemplo, en este caso, si hago sustitución directa, me quedaría 3 por 0 dividido 0 al cuadrado más 5 por seno de 0, o sea que me terminaría quedando de vuelta otro cociente indeterminado con 0 sobre 0. ¿Sí? Así que estamos en el mismo problema. Entonces, para evitar eso, ¿sí?, lo que vamos a hacer es tratar de usar alguna técnica que nos permita salir de este problema sin tener esta misma discusión, ¿no? Una de las formas que se puede hacer esto es la siguiente, ¿sí? Yo voy a sacar factor común x en ambos casos. Ahora les explico cuál es la idea, pero fíjense que si yo saco factor común x tanto en numerador como en denominador, aquí me quedaría x a la 1, este x al cuadrado me quedaría como x a la 1, y en el siguiente término, como no tengo x, ¿sí?, necesariamente tengo que colocarlo en el denominador. Recuerden que esta técnica se basa en hacer exactamente lo contrario de lo que sería una distributiva común, ¿sí? Entonces yo, por ejemplo, en este caso, este x cuando haga la distributiva me va a volver a quedar x al cuadrado, y cuando lo haga la distributiva nuevamente me va a quedar con x, ¿sí?, adentro, ¿sí? Entonces, dos de estas x se cancelan y lo que voy a tener acá va a ser límite de x tendiendo al 0 de 3 sobre x más 5 por el seno de x dividido x. Y cuando reemplace, y ahora sí puedo volver a probar si hay una sustitución directa, esto me va a quedar de la siguiente forma. Fíjense, voy a tener 3 sobre 0 más 5 por todo esto, seno de x sobre x, que en su límite nos va a volver a quedar un 1.
igual que antes, ¿sí? Independientemente de que no esté calculado exactamente por separado, no importa, a términos de lo que estamos buscando nos sirve y nos sirve mucho, ¿sí? Bueno, y en este caso, pasándolo en limpio, nos quedaría 3/5 a secas, ¿ok? Nos va a quedar de esa forma. Bien, vamos a ver ahora la parte B, que es esta otra, ¿sí? Entonces ahora, para la parte B tenemos que razonar de una manera similar. Aquí la diferencia quizás está con, si vemos el numerador, vemos la parte que tiene seno de 2x, probablemente tengamos que cambiar y adaptar esa fórmula, ¿sí? Así que vamos a aplicar de las que cité al principio del video, vamos a aplicar alguna de estas que nos va a venir bien para nuestros fines, ¿ok? Seno de 2x o 2 tita nos va a quedar como 2 por seno de tita por coseno de tita. Puede ser una buena posibilidad. Entonces lo vamos a reemplazar acá directamente, ¿sí? Fíjense que esto nos va a quedar como límite de x tendiendo al 0 de 4 por 2 por seno de x por coseno de x, ¿sí? Todo esto dividido x al cuadrado más 5 por seno de x, ¿sí? Y en este caso, pasándolo en limpio, vamos a tener límite de x tendiendo al 0 de 8 de seno de x por coseno de x, todo esto dividido, ¿sí? X al cuadrado más 5 por el seno de x, ¿sí? Y acá, cómo proceder de acá en adelante, hay varias posibilidades y opciones. Yo voy a elegir la que creo puede llegar a funcionar bien, que es separar, por ejemplo, una multiplicación, ambas partes acá, ¿sí? Coseno por un lado y el resto de la expresión del otro. ¿Y por qué me baso en esto? Bueno, justamente porque coseno, al reemplazarlo, simplemente, fíjense, voy a hacer la prueba, ¿no? Si yo reemplazo por coseno por 0, me va a quedar el número 1. Coseno de 0 es un 1, ¿sí? Y del otro lado me va a quedar una expresión un poquito más complicada, pero que se puede trabajar muy parecido a lo que veníamos trabajando en su momento, ¿sí? Así que vamos a hacer la prueba como para ver, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, coseno de 0 es un 1, así que toda esta parte me va a quedar con un 1. Más adelante, cuando termine de resolverlo, lo vamos a reemplazar del todo. Y ahora cuando vamos a esta parte, ¿sí? Voy a usar una técnica similar. Fíjense que en el caso anterior nosotros sacamos factor común de un elemento que se repetía en ambas partes. Y acá podemos hacer lo mismo, ¿sí? Seno se repite tanto en numerador como en denominador, o sea que es una buena posibilidad de poder aplicar esa técnica también, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer es poner límite de x tendiendo al 0 de seno de x por 8, y aquí abajo lo mismo, ¿sí? Seno de x multiplicado, vamos a tener x al cuadrado, como acá no tengo seno lo tengo que colocar en el denominador, ¿sí? Y acá me va a quedar 5 a secas, ¿está bien? Porque ya lo saqué. Entonces, seno con seno se va, me queda esto, ¿sí? Y ahora, cuando aplicamos el límite, que esto nos queda límite de x tendiendo al 0 de 8 sobre x al cuadrado sobre seno de x más 5, observen lo siguiente, ¿no? Podemos seguir trabajando sobre la parte que todavía tiene x, que es el primer término, x al cuadrado sobre seno de x, y acá vamos a transformarlo parecido a lo que venimos trabajando, ¿sí? Voy a multiplicar por seno de x, numerador y denominador, es como multiplicar por el número 1, esto de forma tal de que me quede ya despejado la ecuación, ¿sí? Digamos el número de la técnica que empleamos de que seno x sobre seno de x o viceversa nos queda un 1, ¿sí? Así que no hay problema, más 5, y en este caso vamos a tener un seno de x multiplicando, ¿sí? Bien, en este caso, primer término, todo este término vale 1, pero multiplicado por seno de x, ¿sí? En este sentido, va a ser seno de 0, que va a ser 0, con lo cual todo esto queda con 0. En definitiva, lo que va a pasar es que esto va a quedar como 8 sobre 0 más 5, o sea que termina quedando como 8/5. ¿Está bien?
Entonces esto siempre como resultado para esta parte nos va a quedar 8 quintos, ¿sí? Y lo que vamos a ver ahora para la segunda parte, ¿sí? La primera parte nos había quedado 3 quintos, la parte A, o sea que la parte B nos queda 8 quintos, o sea que la respuesta, en definitiva, la respuesta nos va a quedar 3 quintos más 8 quintos, que termina siendo 11 quintos. ¿Bien? Esto chequenlo con Wolfram, con Amazon Software, pero es la respuesta posible. Este es un buen ejemplo interesante para ver la técnica. Les recomiendo que los hagan todos y nada, suerte con este tema en particular.